En las profundidades del palacio de Jericó, el aire estaba cargado de un hedor insoportable. Una mezcla de carne putrefacta, pus y muerte inminente. Herodes el Grande, el rey que se autodenominaba emperador de Judea bajo el yugo romano, yacía en su lecho, su cuerpo hinchado y ulcerado por una enfermedad que lo devoraba vivo. Sus genitales, gangrenados y llenos de gusanos, exudaban un líquido fétido que manchaba las sábanas de seda. Los asesores, nobles y líderes judíos prominentes, fueron arrastrados a la fuerza a la habitación real, encadenados a las paredes como prisioneros. «Miradme», rugió Herodes con una voz ronca y entrecortada, «mirad cómo el rey de los judíos se pudre, y recordad que incluso en la muerte, mi voluntad prevalece». Los hombres, aterrorizados, no podían apartar la vista, algunos vomitaban, otros rezaban en silencio. Las antorchas parpadeaban contra las paredes de mármol, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse del otrora poderoso monarca. Los médicos de la corte, con sus túnicas empapadas de sudor y terror, se mantenían a una distancia prudente, sabiendo que cualquier palabra de esperanza falsa podría costarles la vida. Uno de ellos, el anciano Ptolomeo, temblaba mientras sostenía un pergamino con remedios inútiles, consciente de que la muerte ya había puesto su sello sobre el tirano. «¿Creéis que vuestro Dios silencioso me castigará más de lo que ya lo ha hecho?», escupió Herodes, dirigiendo su mirada enloquecida hacia el rabino Eleazar, cuyas lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. «He construido su templo, he expandido su gloria, y así me paga». Sus palabras se perdían entre gemidos de dolor cuando los espasmos sacudían su cuerpo hinchado. Las cadenas resonaban contra la piedra cada vez que los prisioneros se estremecían ante los alaridos del rey. Afuera, los guardias pretorianos montaban vigilancia, sus rostros pétreos ocultando el alivio secreto de que pronto estarían libres de servir a esta bestia moribunda. En los jardines del palacio, los pavos reales que una vez adornaron los banquetes reales ahora huían despavoridos, como si pudieran oler la putrefacción que emanaba desde las habitaciones interiores. Afuera, en el hipódromo, cientos más estaban encerrados, esperando la orden de ejecución que aseguraría luto en el reino. Entre ellos se encontraban eruditos, artesanos, y ciudadanos destacados de Jericó, todos condenados a morir para que las lágrimas de sus familias honraran la muerte del tirano. Pero antes de continuar, tomemos un momento para suscribirnos al canal y dejad en los comentarios de dónde estáis viendo este vídeo. Hoy, revelaremos la verdad sobre el emperador que obligó a sus asesores a verlo pudrirse, y cómo sus últimos días se convirtieron en una pesadilla que marcaría para siempre la historia de Judea. Pero aquella gloria que una vez brilló como el oro de sus palacios ahora yacía reducida a cenizas en el lecho pestilente de Jericó. Los mismos ojos que habían contemplado con orgullo las columnas del templo ahora apenas podían enfocar a través del dolor y la fiebre. Las manos que habían sostenido la espada victoriosa en Galilea temblaban incontrolablemente mientras intentaban apartar las sábanas empapadas de pus. «¿Recordáis cuando cabalgaba?», murmuró Herodes con voz quebrada, dirigiéndose a Nicolás de Damasco, su cronista personal, que ahora permanecía encadenado junto a los demás. «¿Recordáis cómo el pueblo gritaba mi nombre cuando entraba triunfante en Jerusalén?». Su risa se transformó en una tos violenta que salpicó sangre sobre las piedras preciosas incrustadas en la cabecera de su cama. Nicolás, quien había pasado décadas documentando las glorias del reino, ahora contemplaba horrorizado cómo su mecenas se desintegraba ante sus ojos. Recordaba vívidamente aquellos días dorados cuando Herodes era efectivamente el gobierno mismo, cuando embajadores de Roma y Alejandría competían por una audiencia, cuando las arcas del tesoro real desbordaban con tributos de ciudades conquistadas y alianzas selladas. Las paredes de aquella habitación mortuoria estaban adornadas con los mismos tapices que una vez celebraron sus victorias militares, la conquista de Jerusalén, la pacificación de Samaria, las grandes obras arquitectónicas que habían transformado Judea en una joya del Imperio Romano. Ahora, esos tejidos de seda y oro parecían burlarse de su ocupante, como testigos silenciosos de una grandeza que se desmoronaba literalmente ante sus ojos. Mariamne,
susurró de repente, y por un momento su voz recuperó algo de su antigua autoridad. Pero no era nostalgia lo que la nombraba, era el peso aplastante de la culpa. Había ordenado ejecutar a su esposa Asmonea en un ataque de paranoia, convencido de que conspiraba contra él. Después vinieron sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, también ejecutados por supuestas traiciones. El poder absoluto había devorado no solo a sus enemigos, sino a su propia familia. El rabino Eleazar, todavía encadenado a la pared, observaba con una mezcla de horror y comprensión profética. Este era el mismo hombre que había reconstruido el templo de Salomón, transformándolo en una maravilla arquitectónica que rivalizaba con cualquier estructura del mundo mediterráneo. Pero como el propio Herodes había admitido en sus momentos de lucidez brutal, no había sido amor a Dios lo que motivó esa construcción, sino cálculo político. Cada piedra colocada, cada columna erigida, había sido un movimiento en el gran juego del poder. Los médicos de la corte, que una vez habían sido tratados como sabios venerados, ahora temblaban en las esquinas de la habitación. Ptolomeo recordaba los días en que el rey consultaba sobre estrategias militares con la misma intensidad que ahora preguntaba por remedios para aliviar el dolor. Había visto cómo Herodes transformó ciudades enteras, Cesarea Marítima surgiendo del mar como una visión romana, Masada convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable, el puerto de Sebastos rivalizando con Alejandría en magnificencia. Ninguno de vosotros lloraréis mi muerte, declaró Herodes con una claridad terrible, sus ojos inyectados en sangre fijándose en cada rostro encadenado. Por eso morirán los del hipódromo. Para que haya lágrimas en Judea cuando muera su rey. Era la lógica implacable de un tirano, si no podía ser amado, al menos sería temido incluso en la muerte. Los prisioneros intercambiaron miradas de horror. Sabían que no era una amenaza vacía. Este era el mismo hombre que había ordenado la masacre de los inocentes en Belén, que había ejecutado a 45 miembros del Sanedrín que se opusieron a su reinado. La paranoia y la crueldad que habían marcado sus últimos años eran simplemente la evolución lógica del poder absoluto que había ejercido durante décadas. Afuera, los jardines que una vez habían sido escenario de banquetes legendarios permanecían en silencio. Los cortesanos que solían competir por su atención ahora huían de su presencia. El león de Roma se había convertido en una bestia agonizante, pero una bestia que aún conservaba garras lo suficientemente afiladas para arrastrar a cientos de inocentes a la tumba con él. Aquella traición que había quebrado el corazón de Herodes se convirtió en el veneno que corrompería cada decisión de sus años restantes. En la habitación pestilente de Jericó, mientras los gusanos devoraban su carne gangrenada, el rey recordaba con claridad dolorosa el momento exacto en que todo cambió. No había sido solo la infidelidad de Mariamne lo que lo destrozó, había sido la comprensión terrible de que incluso él, el hombre que había doblegado reinos enteros, no podía controlar el corazón de la mujer que amaba. Ella me miraba como si fuera un extraño, murmuró a los prisioneros encadenados. Su voz apenas audible por encima del burbujeo de los fluidos que escapaban de sus úlceras. Después de todo lo que construí para ella, después de todas las ciudades que conquisté llevando su nombre en mis labios, me miraba como si fuera el enemigo. Nicolás de Damasco, que había sido testigo de aquellos días oscuros, recordaba vívidamente la transformación. Había visto cómo Herodes pasó de ser un estratega brillante a un hombre obsesionado con conspiraciones imaginarias. Después de la ejecución de Mariamne, el rey comenzó a ver traición en cada sombra, en cada susurro de cortesano, en cada mirada esquiva de sus sirvientes. La paranoia se había extendido como una plaga por todo el palacio. Los antiguos consejeros de confianza fueron reemplazados por espías y aduladores. Los banquetes se convirtieron en interrogatorios velados donde cada invitado era analizado, cada palabra pesada por posibles significados ocultos. Herodes había instalado escuchas en las habitaciones de sus propios hijos, había sembrado informantes entre los sirvientes de sus hermanos, había convertido su corte en una red de vigilancia que rivalizaba con los sistemas de inteligencia más sofisticados del Imperio Romano. ¿Sabéis lo que es no poder confiar en nadie?, preguntó de repente, dirigiéndose al rabino Eleazar.
¿Sabéis lo que es despertar cada mañana preguntándose si vuestros propios guardias han sido comprados por vuestros enemigos? Su risa histérica se mezcló con gemidos de dolor cuando otro espasmo sacudió su cuerpo hinchado. El deterioro físico había comenzado sutilmente. Primero fueron los dolores de cabeza persistentes, luego la hinchazón en las extremidades. Después los problemas digestivos que lo obligaban a consumir cantidades obscenas de comida para sentir algún tipo de satisfacción. Los médicos de la corte, aterrorizados de dar malas noticias, habían atribuido todo al estrés del gobierno y las responsabilidades del poder. Nadie se atrevió a sugerir que el rey estaba desarrollando una enfermedad que eventualmente lo consumiría. Ptolomeo, el médico más veterano, recordaba las primeras señales con claridad aterradora. Las úlceras habían aparecido primero en las piernas, pequeñas llagas que se negaban a sanar. Luego vinieron las fiebres nocturnas, los sudores fríos que empapaban las sábanas de seda. Pero fue cuando comenzaron los problemas genitales que todo el mundo supo que algo terrible estaba ocurriendo. La gangrena había comenzado como una simple irritación, pero había progresado con una velocidad alarmante. «Los gusanos», susurró Herodes, casi con fascinación mórbida. «¿Sabéis que puedo sentirlos moviéndose? Puedo sentir cómo se alimentan de mí mientras aún respiro». Los prisioneros encadenados se estremecieron, algunos cerrando los ojos para no ver el espectáculo grotesco que tenían ante ellos. La ironía no se perdía en ninguno de los presentes. Este era el mismo hombre que había ordenado la construcción de baños públicos con sistemas de drenaje revolucionarios, que había importado los mejores médicos de Alejandría y Roma, que había establecido hospitales para los pobres como parte de su legado filantrópico. Su propio cuerpo se había convertido en una negación viviente de toda la civilización y el progreso que había traído a Judea. Durante sus últimos años de salud relativa, Herodes había intentado desesperadamente crear un legado que trascendiera las traiciones familiares. Había acelerado los proyectos de construcción, había firmado tratados comerciales que beneficiarían a las generaciones futuras, había establecido escuelas y bibliotecas. Pero cada logro estaba manchado por la creciente crueldad de su régimen interno. La ejecución de sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, había sido el punto de no retorno. Acusados de conspirar contra él con evidencias que muchos consideraban fabricadas, fueron estrangulados en prisión. El pueblo de Judea había recibido la noticia con horror silencioso. Incluso el emperador Augusto había comentado sarcásticamente que era mejor ser un cerdo de Herodes que su hijo, una referencia mordaz a las leyes dietéticas judías que protegían a los cerdos pero no a la familia real. «Mis hijos», murmuró ahora, con una mezcla de dolor y justificación que helaba la sangre. «Mis propios hijos conspiraban contra mí. ¿Qué padre no defendería su trono de la traición de su propia sangre?» Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, lágrimas purulentas corrían por sus mejillas hinchadas, evidencia de que alguna parte de él conocía la magnitud de sus crímenes. El silencio que siguió fue roto solo por el goteo constante de los fluidos corporales del rey y el tintineo ocasional de las cadenas cuando algún prisionero se movía inquieto. Todos sabían que estaban presenciando no solo la muerte de un hombre, sino el colapso final de una era. El gran constructor, el aliado de Roma, el rey que había transformado Judea en una potencia regional, se estaba desintegrando literal y figurativamente ante sus ojos. En aquella habitación pestilente donde la muerte acechaba cada respiración, Herodes contemplaba su obra maestra de crueldad con una satisfacción enfermiza que contrastaba grotescamente con su cuerpo en descomposición. Los prisioneros encadenados a las paredes habían presenciado cómo se gestaba la orden más diabólica de su reinado, y ahora comprendían que no eran meros testigos de su agonía, sino parte integral de su último acto de tiranía. «¿Comprendéis la genialidad de mi decreto?», murmuró con voz ronca, dirigiéndose especialmente a Nicolás de Damasco, quien temblaba ante la magnitud de lo que había documentado. «Durante décadas, he gobernado a través del terror, pero siempre hubo quienes esperaban mi muerte como liberación. Ahora, mi muerte será el mayor terror de todos».
Su risa se convirtió en una tos violenta que salpicó sangre coagulada sobre las joyas incrustadas en su lecho. El cronista recordaba vívidamente cómo había evolucionado esa orden monstruosa. Herodes había pasado noches enteras elaborando listas de nombres, seleccionando cuidadosamente a los hombres más influyentes, respetados y queridos de cada ciudad de Judea. No eran sus enemigos políticos los que habían elegido para el hipódromo, eran precisamente aquellos cuya muerte causaría el mayor dolor al pueblo. Padres de familia numerosa, rabinos venerados, comerciantes prósperos que empleaban a cientos de personas, artesanos cuyas obras embellecían las sinagogas. Mi hermana Salomé lloró cuando le di la orden, continuó Herodes, con una sonrisa que era más terrible que cualquier mueca de dolor. Me suplicó que reconsiderara, que encontrara otra forma de ser recordado. Pero ella no comprende que un rey debe ser recordado, sin importar cómo. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en el rabino Eleazar, quien murmuraba oraciones apenas audibles. ¿Qué rezáis, santo hombre? ¿Pedís a vuestro Dios que me perdone? ¿O que me castigue aún más? La orden había sido ejecutada con la eficiencia militar que caracterizaba todo el aparato administrativo herodiano. Los soldados romanos y los guardias judíos habían trabajado juntos en una operación que requirió coordinación en toda Judea. Desde Jerusalén hasta Gaza, desde Jericó hasta Cesarea Marítima. Los arrestos se habían llevado a cabo simultáneamente en una redada masiva que había paralizado al reino con terror. En el hipódromo de Jericó, construido originalmente para espectáculos y celebraciones, ahora se desarrollaba la tragedia más oscura de la historia judía bajo dominio romano. Los prisioneros habían sido organizados por regiones, los líderes de Jerusalén en una sección, los de Galilea en otra, los de Judea propiamente dicha en una tercera. Cada grupo podía ver a los otros, amplificando el terror psicológico de la situación. ¿Sabéis qué me produce más satisfacción?, preguntó Herodes de repente, interrumpiendo sus propios jadeos de dolor. Que mis enemigos políticos, aquellos que verdaderamente conspiraron contra mí, permanecerán vivos para ver cómo mueren los inocentes por mi causa. Ellos comprenderán el verdadero poder, no está en matar a quienes te odian, sino en matar a quienes no te han hecho daño alguno. Ptolomeo, el médico anciano, había sido testigo de cómo la orden había afectado incluso a los ejecutores. Muchos de los guardias que habían servido fielmente durante décadas habían pedido ser relevados del deber. Algunos habían desertado completamente, prefiriendo el exilio a participar en aquella masacre planificada. Los que permanecían lo hacían por terror puro, sabiendo que cualquier signo de resistencia los convertiría también en víctimas. La logística de la operación había sido meticulosamente planificada. Se habían almacenado provisiones para mantener vivos a los prisioneros hasta el momento exacto de la muerte de Herodes. Se habían coordinado sistemas de comunicación mediante señales de fuego para que la ejecución fuera simultánea en todo el reino. Incluso se habían preparado fosas comunes y se había organizado el transporte de los cuerpos para que el impacto visual fuera máximo. Mi legado, murmuró Herodes, casi con ternura paternal, no serán los templos que construí, ni las ciudades que fundé, ni los acueductos que tracé. Será el llanto. Cada vez que alguien mencione mi nombre, recordarán el día en que Judea lloró como nunca había llorado. Su mano temblorosa intentó alcanzar una copa de agua, pero la dejó caer, y el líquido se mezcló con la sangre y pus que ya manchaban el suelo de mármol. Los prisioneros en la habitación comprendían que eran testigos de algo más que la muerte de un tirano, estaban presenciando la muerte de la humanidad misma. Herodes había trascendido la maldad común para convertirse en algo único en la historia, un hombre que había encontrado una forma de hacer que su muerte fuera más terrible que su vida. Cuando expire, continuó con voz cada vez más débil pero cargada de determinación feroz, la señal será dada. No habrá misericordia, no habrá excepciones, no habrá apelaciones. Los mejores hombres de Judea morirán en el mismo momento que yo, y así mi muerte será recordada no como liberación, sino como la mayor tragedia que este pueblo haya conocido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito de horror.
Todos sabían que estaban en presencia de una maldad tan absoluta que desafiaba la comprensión humana normal. Era la perversión final del poder, convertir incluso la propia muerte en un instrumento de tortura para todo un pueblo. Desde entonces, Herodes no habló con nadie. Se sentaba en silencio ante la chimenea, murmurando nombres como un hechizo, como una culpa que ni hierro ni corona podía borrar. Los últimos meses fueron un sombrío desfile de dolor, delirio y silencio cómplice. Ya no caminaba firme, necesitaba 2 sirvientes para levantarlo de la cama. Sus piernas hinchadas, sus pies cubiertos de heridas supurantes que no sanaban. La piel, antes firme y bronceada por años de guerra, ahora se desprendía en parches amarillentos. Un médico, al examinarlo, comentó que el olor que exudaba era más de sepultura que de carne viva. Aún así, nadie osaba pronunciar la palabra muerte. La corte fingía, seguían sirviendo cenas, anunciando cacerías, enviando mensajes diplomáticos en nombre de un rey que apenas podía levantar la cabeza. En la noche más fría de ese invierno, Herodes comenzó a tener visiones. Se despertaba gritando nombres de sus hijos ejecutados, jurando verlos al pie de su cama, con vientres abiertos y ojos fijos en él. Llamaba a los guardias, pedía antorchas, ordenaba sellar las puertas como si aún hubiera algo que proteger. Pero nadie le temía ya. Incluso los sirvientes se distanciaban, dejando bandejas de sopa intacta en la puerta. Las paredes de piedra, antes imponentes, ahora amortiguaban los gemidos de un hombre que había sido llamado ungido de Roma. Un sacerdote fue llamado para confesarle, pero Herodes rechazó: no necesito perdón, hice lo que debía hacerse. En la penúltima noche, una tormenta cayó sobre el palacio. El viento aullaba como una criatura herida. Dentro, Herodes temblaba incontrolablemente, envuelto en mantas pesadas. Susurró fragmentos de oraciones y, finalmente, una frase que se grabó en los oídos del único sirviente que aún osaba acercarse: tomé sus vidas, pero ellos tomaron mi alma. A la mañana siguiente, la habitación estaba en silencio. Herodes, pálido e inmóvil, miraba al techo con ojos vidriosos, pero el corazón aún latía, débil, vacilante, como si el cuerpo resistiera solo por orgullo. La muerte no llegó como un trueno ni un corte súbito de espada, llegó sigilosa, lenta, insidiosa, como moho en piedra antigua. En los corredores del palacio, los sirvientes caminaban en silencio absoluto. Los estandartes estaban pálidos, descoloridos por el viento, y los espejos cubiertos con telas negras. Era como si la morada real supiera que albergaba un cadáver vivo. Al amanecer del 4.º día de agonía, Herodes exhaló su último aliento, un sonido áspero y débil, casi imperceptible, como si su cuerpo suplicara escapar de sí mismo. El sirviente más antiguo, un hombre que le había servido desde su juventud, se acercó con cautela. Tocó su cuello, frío, sin pulso. Sus ojos abiertos pero vidriosos, mirando al techo como buscando a sus víctimas en las sombras del más allá. El olor, sin embargo, fue lo primero en delatarlo, la habitación permeada de un hedor amargo, sudor putrefacto, heces involuntarias, heridas abiertas. Los médicos, al llegar, titubearon antes de acercarse, uno vomitó, otro, al retirar las mantas pesadas, retrocedió con un gemido. El vientre hinchado, los pies ennegrecidos, la piel ya comenzando a agrietarse bajo la presión de gases internos. Nadie sabía qué hacer. Por 2 días mantuvieron el cadáver allí, alegando que dormía. Sirvientes iban y venían, cambiando cuencos de agua aromática que nada ocultaban. Incluso los perros del palacio, antes compañeros leales, rehusaban entrar, ladrando incesantemente, arañando puertas o escondiéndose bajo escaleras. Cuando la muerte fue anunciada, las campanas no tañeron de inmediato. La corte debatió en secreto cómo proclamar el paso de un rey odiado en silencio. El pueblo, al recibir la noticia 3 días después, reaccionó con indiferencia, sin lágrimas, sin velas espontáneas, sin cantos en su memoria. El cuerpo fue llevado a la cámara de embalsamamiento,
Pero estaba en tal estado de descomposición que ni los métodos más brutales funcionaron. Los embalsamadores perforaron el abdomen para liberar gases acumulados. Uno se desmayó al ser golpeado por un chorro fétido. La piel se oscureció demasiado rápido, llenaron la boca con resina y la cosieron para evitar que se abriera. Las ropas reales ya no encajaban, tuvieron que rasgarlas y adaptarlas para cubrir el cuerpo hinchado. La armadura ceremonial fue descartada, habría estallado como una cáscara frágil. El funeral se arregló apresuradamente, solo los miembros más influyentes de la corte fueron convocados. No por devoción, sino por obligación política. La sinagoga, antes viva con trompetas e incienso, se sentía asfixiada, el aire pesado como si cargara el peso de lo no dicho en vida. Durante la ceremonia, un caballo del séquito real rehusó moverse, relinchó fuerte. Se encabritó y tuvo que ser sujetado por 3 hombres. Incluso los animales sienten lo que el corazón humano niega, murmuró un monje. El ataúd de ébano y oro no ocultaba la verdad, dentro yacía un rey que murió pudriéndose de su propio odio. Colocaron el cetro real entre sus manos, manos que habían firmado sentencias de muerte, que habían sostenido espadas, que habían ordenado la masacre de inocentes en Belén. Pero lo que más llamó la atención fue el rostro cubierto por un velo oscuro para ocultar las magulladuras de la descomposición. Durante la procesión, el paño se deslizó por un momento, revelando ojos hundidos, labios cosidos y piel pegada al hueso. Uno de los soldados jóvenes vomitó al verlo. En el camino al mausoleo real, un cuervo voló sobre la procesión, posándose en la gárgola más alta de la torre norte. Allí permaneció inmóvil hasta que el ataúd desapareció en la oscuridad de la tumba. El epitafio, tallado apresuradamente, rezaba solo, Rex Invictus, Dominus Terrae. Pero alguien, nunca se supo quién, rayó con una hoja fina debajo, Padre de la muerte, Rey del vacío. Y así terminó la historia del rey que nunca perdonó, que vivió para controlar y murió controlado por sus demonios. Enterrado en silencio, recordado no por su gloria, sino por la crueldad que selló su fin. El tiempo, señor de todos los tronos y tumbas, tiene el extraño poder de distorsionar recuerdos o redimirlos. Pero en el caso de Herodes, que ordenó masacres y se pudrió vivo, ni los siglos pudieron borrar el amargo sabor de su historia. Tras su muerte, el reino entró en un periodo de silencio histórico. Los archivos de la corte con registros sobre sus atrocidades desaparecieron misteriosamente, los tapices con su rostro fueron removidos, ninguna oración oficial mencionaba su nombre. Era como si, tras la última palada de tierra en el ataúd real, el mundo decidiera enterrar no solo un cuerpo, sino una verdad. Pero las verdades enterradas siguen respirando. Con los años, los rumores persistieron en aldeas y sinagogas. Poetas bajo seudónimos contaron la historia del rey loco que se pudrió por sus pecados. En canciones, se convirtió en un tirano, en obras populares, en un demonio. El pueblo, tan oprimido bajo su mano de hierro, comenzó a recordarlo como la oscuridad que se extinguió para que el trono recuperara fuerza, un trono que, irónicamente, nunca volvió a su esplendor anterior. Los reyes que le sucedieron intentaron restaurar la dinastía, pero siempre con cautela. Ninguno osó nombrar a un hijo con su nombre, era como si su memoria llevara una maldición. Algunos asesores afirmaban que mientras su nombre no fuera rehabilitado, el reino no conocería paz. Otros temían que mencionarlo resucitara heridas nunca curadas. Curiosamente, fue en siglos posteriores, con el avance de la filosofía y la teología, que eruditos abordaron el caso con ojos críticos. El historiador Flavio Josefo escribió, «La corona que castiga el amor con el hacha lleva el peso de su propia ruina. Un rey que teme el afecto es un hombre que nunca entendió el verdadero poder». De estos análisis, el reinado de Herodes comenzó a estudiarse no como era de fuerza, sino como retrato de la debilidad más profunda, el miedo a perder control ante lo humano. Lo que empezó como política de honor terminó como ejemplo de paranoia y crueldad disfrazada de deber. Herodes, nunca coronado emperador en verdad pero actuando como tal, se convirtió en símbolo.
En algunos monasterios, reliquias suyas, mechones de cabello preservados por sirvientes, fragmentos de cartas ocultas, se trataban como objetos malditos. Algunos decían que al tocarlos sentían un calor en el vientre, como si la vida tomada aún vibrara por justicia. Una vez, un campesino reportó ver un hombre en blanco vagando por el viejo palacio, manos en el vientre y lágrimas cayendo. Huyó, pero registró la visión en un mural de iglesia rural, la imagen aún está allí. Otros historiadores modernos lo compararon a figuras similares: Pedro de Castilla, conocido por su crueldad familiar, Felipe II, que vigilaba obsesivamente a sus hijas, e incluso Enrique VIII, que no dudaba en decapitar esposas por traición. Todos comparten la marca del miedo, el terror a que emociones humanas, amor, deseo, independencia, escapen a la lógica fría de la monarquía. Pero entre todos, Herodes quería algo más trágico: mató lo suyo no por revuelta armada, sino por afecto sincero. El crimen no era político, era íntimo. Y quizá por eso su caída resuena tan fuerte aún hoy. La psicología contemporánea vería en este monarca un cuadro claro de narcisismo patológico, traumas no tratados, obsesión por el control y negación de vulnerabilidad. Un hombre que confundió autoridad con santidad, que llevó la corona como armadura contra el dolor, y que por eso terminó desnudo ante su propia conciencia. En el fin, fue él quien triunfó no con espadas ni decretos, sino con memoria. Hoy, en universidades y círculos académicos, su nombre reaparece en ensayos, estudios de género y obras. Su rostro ha sido reimaginado por artistas. Uno, anónimo, esculpió una estatua en su honor: un hombre con ojos cerrados, vientre redondeado por hinchazón y una lágrima cayendo suavemente por el cuello. La obra, titulada El peso de la corona, fue colocada frente a un palacio en ruinas, el mismo donde se pudrió. ¿Qué enseña esta historia, al fin? Que ningún trono es eterno, que el poder que ignora la humanidad está condenado a la ruina, que los reyes pueden ordenar silencio a las bocas, pero nunca silenciar los recuerdos. Y a veces, se necesita morir para que la verdad sobreviva. En el fin, el emperador que quiso conquistar el mundo fue derrotado por su propio cuerpo, y el legado que trató de borrar grabó su nombre en la eternidad no con sangre, sino con compasión. Si esta historia os tocó el corazón o sorprendió, dejad vuestro comentario abajo y compartid este vídeo con alguien. No olvidéis suscribiros para más historias impactantes como esta.